Gloria a Dios, hermanos, el Señor les bendiga. Aleluya, damos gracias a Dios porque nos permite un día más, hermano, estar aquí en oración, en lectura de la palabra. El Señor te bendiga. Damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí. Todos aquellos que verán en diferido el programa, que lo ven en vivo, el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Pues vamos a leer la palabra de Dios. Hoy es un buen día para escudriñar las escrituras y estar delante de la presencia de Dios. Mira, dice la palabra de Dios en Marcos capítulo 14, versículos 66 al 72. Es la lectura que nos toca leer el día de hoy. Aleluya. Se llama Pedro niega a Jesús. Gloria a Dios. Y es una hermosa palabra, amado hermano, dice aquí, la cual se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con la participación de su poderoso Espíritu Santo. Dice: estando Pedro abajo en el patio, vino una de las criadas del sumo sacerdote, y cuando vio a Pedro que se calentaba, mirando, le dijo: tú también estabas con Jesús el Nazareno. Mas Pedro negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices. Y salió a la entrada y cantó el gallo. Y la criada, viéndole otra vez, comenzó a decir a los que estaban ahí: este es de ellos. Pero él negó otra vez, y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro: verdaderamente tú eres de ellos, porque eres Galileo, y tu manera de hablar es semejante a ellos. Gloria a Dios. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco a este hombre de quien habláis. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Gloria a Dios. Mira, hermano, hoy la palabra de Dios nos habla y nos dice que llegaba el tiempo que la profecía, la palabra que Jesús había hablado sobre Pedro, amado hermano, se tenía que cumplir. Y mira, yo veo aquí un aspecto importante, y es que muchas veces Dios habla en nuestras vidas y Dios nos apercibe de las cosas, y Dios nos habla como en estos últimos tiempos lo que pasaría, y pareciera, hermano, que estamos ciegos, pareciera que no lo oímos, pareciera que no creemos la palabra de Dios. Y mira, esto fue algo que le pasó a Pedro. A Pedro Jesús le había declarado, cuando estaban ahí en la cena, dice la palabra de Dios, si tú recuerdas cuando lo leímos, dice la palabra de Dios en el capítulo, en este mismo capítulo, versículo 26, dice la palabra que Jesús le declara a Pedro y le dice, todos me abandonarán, todos se van a escandalizar de mí. Y dice la palabra de Dios que Pedro le dijo en el versículo 29, aunque estos te dejen, yo no te voy a dejar, yo no me voy a escandalizar. Y mira, dice la palabra de Dios que Pedro le decía, si fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Esta promesa Pedro le había hecho unas horas antes a Jesús, antes que lo aprendieran. Esta era la promesa que Pedro le había hecho a Jesús. Le dijo, mira, si es necesario que yo muera contigo, yo voy a morir. Dice la palabra de Dios que cuando aprendieron a Jesús, todos sus discípulos lo dejaron. Todas las personas lo dejaron, todos los que lo seguían lo dejaron. Gloria a Dios. Y dice la palabra de Dios que en este momento que Jesús había sido ya aprendido, que ya había sido presentado ante el concilio, dice la palabra de Dios que Pedro llegó a ese lugar, y dice que cuando una criada de ese lugar lo vio, dice la palabra de Dios, que le dice a él, yo te conozco, tú estabas con Jesús el Nazareno. Mira, aquí hay un aspecto importante que hay que tomar en cuenta, amado hermano, en cuanto a esta palabra, y es que Pedro tenía una ordenanza por parte de Jesús. Si nosotros vamos a Juan 13, 36, 37, dice la palabra de Dios, cuando Jesús ahí anuncia la negación de Pedro, Jesús dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Y Jesús le respondió, a donde yo voy tú no puedes seguirme ahora, mas me seguirás después. Jesús le está diciendo en ese momento que a donde iba a ir él no podía ir. Y mira, aquí hay un tema importante, y es que Pedro, amado hermano, sobre él Jesús había lanzado una palabra profética. Sobre Pedro había una palabra que tenía que cumplirse en cuanto a la desobediencia, gloria a Dios. Porque todo esto que Pedro hizo, que llegar a ese lugar y estar en medio ahí de esas personas eran los que habían aprendido a Jesús, esa casa, ese lugar.
Dice, en las criadas, la criada era del sumo sacerdote. Pedro fue a meterse a un lugar donde no debía de estar, hermano. Pedro fue al lugar del cumplimiento de lo que Jesús había hablado. Mira, y no es que no debiera de ser así. ¿Sabes por qué le pasó esto a Pedro, amado hermano? Le pasó por desobediente. Le pasó porque Jesús le había dicho, a donde yo voy, tú no puedes ir. Y en este momento Pedro, dice la palabra de Dios, que llega a este lugar y lo reconoce. Y dice la palabra de Dios que le vuelven a decir, Pedro, yo te conozco, este es de ellos. Y Pedro lo negó otra vez. Y poco después los que estaban ahí dijeron otra vez a Pedro, verdaderamente tú eres de ellos. ¿Sabes por qué se dieron cuenta, amado hermano? ¿Por qué se dieron cuenta que Pedro andaba con Jesús? Mira, aquí dice la palabra, porque tu manera de hablar es semejante a ellos. Aleluya, y es que hay algo muy importante que tú y yo debemos de entender. Si tú eres cristiano, amado hermano, se te tiene que notar. Si tú eres cristiano, hermano, se te tiene que notar, aleluya. Mira, con esto, ¿qué te quiero decir? Que Pedro estaba plagado de errores como tú y yo. Pedro tenía fallas. Pedro, amado hermano, tenía situaciones en su vida que lo hacían caer. Y igual que tú y yo, hermano, nosotros tenemos situaciones en nuestra vida que afectan. Tenemos fallas que afectan nuestra vida. Pero sabes, una de las cosas, nosotros como hijos de Dios estamos en un proceso de cambio. Estamos en un proceso, amado hermano, donde Dios nos tiene, donde poco a poco Dios mismo nos va moldeando, nos va quitando eso que no le gusta, nos va quitando eso, amado hermano, que no sirve, que de acuerdo al propósito divino de Dios no sirve, gloria a Dios. Y aquí vemos en la palabra de Dios que Pedro se metió en un problema por andar donde no debía, por desobedecer a Jesús. Dice la palabra de Dios que le decían, tú eres Galileo y tu manera de hablar es semejante a la de ellos. O sea, lo que le están diciendo es que, ¿sabes qué? Te pareces a Jesús, te pareces a los discípulos de Jesús. Cuando Pedro llega a ese lugar y empieza a hablar, detectan que él era una persona diferente, con sus fallas, sí, amado hermano, pero era distinta a las demás personas. Dice aquí la palabra de Dios que ellos le dijeron, eres semejante a ellos. Mira, a Pedro le bastó hablar 2, 3 palabras para que la gente viera quién era él, para que la gente entendiera. Es que mira, hermano, hay una cosa muy importante, es que una vez que Dios, que Jesús llega a tu vida, que tú andas por los caminos de Jesús, tú ya nunca jamás serás el mismo. Tu vida tendrá que cambiar, amado hermano. Y este es un cambio, este es un proceso, amado hermano, que nosotros, cuando venimos a las plantas de Jesús, experimentamos. Tenemos que caminar poco a poco, amado hermano, y Dios mismo nos va moldeando, Dios mismo va cambiando esas cosas que no le agradan. Gloria a Dios, permitámosle a Dios que así sea. Mira, dice la palabra que entonces él comenzó a maldecir y a jurar. No conozco este hombre de quien habláis. Comenzó a maldecir, amado hermano. Comenzó a hablar mal, gloria a Dios. Mira, yo aquí tengo, gloria a Dios, me di a la tarea de investigar qué significa esto de maldecir. Es hablar, dice, palabra grosera con la que una persona muestra enojo. Pedro estaba enojado en ese momento. Pedro estaba de malas por la situación que él estaba viviendo, y más aún porque él veía que la palabra que Jesús le había dicho se estaba cumpliendo. Mira, él dice que empieza a maldecir, empieza a decir, aquí esta traducción habla que groserías, empieza a decir cosas malas, empieza a hablar por su boca cosas que no debía de hablar. Mira, y dice, no conozco a este hombre de quien ustedes hablan. ¿No era Pedro el que pasó 3 años con Jesús, amado hermano? ¿No era Pedro al cual Jesús llegó a su casa y sanó a su suegra, amado hermano? ¿No era Pedro aquel que en algún momento le prestó su barca a Jesús para que predicara? ¿No era Pedro el cual Jesús le había dicho que ya no sería más pescador de pescados, vaya la expresión, sino de hombres? ¿No era Pedro, hermano, aquel que caminó sobre el mar con Jesús? ¿No era Pedro? Y ahora Pedro le dice, yo no lo conozco, yo no sé quién es. Y mira, cuando yo leía esta palabra, yo podía entender, amado hermano, que Pedro, gloria a Dios, se enfrentó a una prueba muy grande en su vida. Pedro enfrentó tener que negar a Jesús. Y sabes una cosa, eso es algo que tú y yo hacemos.
cuando nosotros maldecimos, cuando nosotros tenemos comportamientos contrarios a los cuales Jesús nos ha llamado. Mira, hermano, nadie está exento de pecar. Nadie está exento de fallarle a Dios, nadie, ninguno, ni tú ni yo, ninguno de nosotros está exento. Y una de las cosas que yo podía ver es la facilidad, hermano. Mira, Pedro gozó de todos esos privilegios que le dio ser un discípulo de Jesús. Pedro gozó andando con Jesús, de la fama de Jesús, del bien que Jesús tenía. Pedro en ese momento gozó de esto. Pero en el momento de la prueba, en el momento de la lucha, en el momento de negarse a sí mismo, porque sabes una cosa, si Pedro decía que sí era discípulo de Jesús, él tuvo miedo de enfrentar la consecuencia. Él tenía que haber pagado un precio por haber dicho que él era discípulo de Jesús. Y eso es algo, hermano, que cuando yo meditaba en esta palabra, creo que nos pasa mucho en estos tiempos. Nosotros, amado hermano, tenemos que pagar un precio para seguir a Cristo. Mira, nosotros a veces con nuestra forma de ser o de actuar lo negamos. Ay, hermana, pero yo nunca he dicho que yo no amo a Dios. Hermana, es que yo nunca he negado que Dios existe. Hermana, yo voy a la iglesia, ¿sí? Pero ¿sabes qué, hermano? Con nuestros actos nosotros lo negamos. Con nuestros actos nosotros, hermano, hacemos esa negación. Con nuestras palabras, como Pedro, a veces maldecimos. Con nuestras palabras, como Pedro, a veces hablamos palabras que sabes que hacen que Dios se entristezca, que su nombre sea blasfemado por nuestra causa. Y mira, esto le pasó a Pedro. Esto le pasó a Pedro. Él tuvo, amado hermano, que entender más adelante que él había cometido un error. Dice aquí la palabra, y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, de esas palabras que Dios nos habla, que el alma que pecare esa morirá. De esas palabras que Dios habla, que aquellos que no estén arrepentidos, que aquellos que no busquen a Dios están en pecado. Mira, hermano, aquí la palabra de Dios le habló a Pedro, nos habla cómo le habló a Pedro, aleluya. Dice la palabra de Dios que este Judas se acordó que antes de que el gallo cante 2 veces me negarás 3 veces. Se acordó Pedro de esto y dice, y pensando en esto lloraba. Y meditando en esto Pedro lloraba porque finalmente la palabra que Jesús había dicho se cumplió. Y sabes una cosa, todo lo que Jesús habló se cumplirá. Se cumplirá en tu vida, se cumplirá en la mía, hermano. Nos guste o no nos guste, quieramos o no quieramos, esto así será. Mira, dice la palabra de Dios aquí, que pensaba en esto Pedro. Y él lloraba, ¿sabes por qué? Pedro lloraba, gloria a Dios, lloraba, hermano, de remordimiento por lo que había hecho. Pedro lloraba porque él había traicionado a Jesús, porque él había traicionado a un hombre que le había hecho bien, porque él había traicionado al Hijo de Dios, aleluya. Él lloró porque sentía vergüenza delante de Dios y delante de los hombres, porque esto que hizo Pedro, hermano, quedaría escrito y sería enseñado por generaciones y generaciones, gloria a Dios. Mira, la confianza de Pedro en sí mismo quedó abatida. La confianza en el amor que él tenía hacia Jesús quedó abatido, amado hermano. Y entonces Pedro tuvo que darse cuenta que por más que uno ame a Dios, hermano, no le falla. Y sabes, es terrible, hermano, entender. Yo no quisiera ponerme, hermano, en los zapatos ni 3 segundos de Pedro. ¿Cómo se sintió en ese momento viendo al Salvador, un hombre lleno de amor, de compasión, un hombre que amó al mundo hasta entregar su vida, un hombre que le había declarado la verdad y sabes, se había cumplido delante de sus ojos la palabra que Jesús le había hablado? Mira, dice la palabra que en esto pensaba y lloraba. Y cuando yo meditaba en esta palabra, hermano, yo podía entender cómo nosotros hemos perdido la capacidad, amado hermano, amigo que me escuchas, de que nosotros nos portamos mal, que nosotros vemos que estamos haciendo cosas que hacen que Dios se entristezca en su corazón por causa de nuestro pecado, que cada que nosotros pecamos nos alejamos de Dios. Y sabes, si seguimos pecando y no nos importa, y seguimos diciendo así como habla la palabra, hablando palabras que maldicen, hablando palabras, hermano, que ofenden a Dios, hablando palabras que ofenden a nuestro hermano, hablando palabras que no edifican, hablando palabras que destruyen, hablando palabras, amado hermano,
Y mira un contraste que yo veía, como Jesús cuando lo aprendieron, dice la palabra que no abría su boca, dice la palabra que él no abría su boca, que él guardaba silencio, porque era necesario que Jesús guardara silencio en ese momento, amado hermano. Y fue algo que Pedro no entendió. Fue algo que Pedro no visualizó en su vida, amado hermano, que al él hablar esas maldiciones y aparte dice la palabra y jurar que no lo conocía, mira qué terrible debe de haber sido ese momento para Pedro. Pedro lloraba, amado hermano. Mira, nosotros como iglesia, como personas que conocemos a Dios, no debemos de perder la capacidad de llorar cuando nos equivocamos, amado hermano. Mira, si tú y yo vemos las cosas como son, aleluya, gloria a Dios. Jesús sí tiene razones para negarnos. Jesús sí tiene razón para negarme a mí, para negarte a ti. Porque nosotros somos faltos, porque nosotros le fallamos. Porque dentro de nuestra maldad, de nuestro corazón, amado hermano, no sabemos entregarle a Él nuestra vida. Aleluya. No tenemos la capacidad de negarnos a nosotros mismos, amado hermano. Nos es más fácil maldecir, nos es más fácil criticar al otro, nos es más fácil hablar mal de alguien, juzgar a las personas y no nos damos cuenta, amado hermano, que nosotros mismos tenemos fallas. ¿Sabes una de las cosas, hermano, que yo entiendo porque yo lo he vivido? Cuando yo le fallo a Dios, hermano, hay en mi vida, en mi alma, un dolor muy profundo. Y entonces yo puedo entender cómo Pedro lloraba, ¿sabes? El maldecir, el hablar y jurar en vano, como lo hizo Pedro, impactó la vida de las demás personas. Fue de mal testimonio hacia las demás personas, amado hermano. Y es muy duro, hermano, ser mal testimonio. Que por nuestra causa la gente tropiece. Que por nuestra causa, amado hermano, la gente se pierda, la gente se vaya. Mejor es, hermano, echar un paso atrás. Mejor es, hermano, guardar nuestra boca en silencio. Esto es algo que Pedro no entendió, hermano. Esto es algo que Pedro no visualizó, gloria a Dios. Esto es algo que Pedro tuvo que lamentar. Pedro desobedeció a Jesús. Esto le pasó a Pedro porque no oró ni veló. Esto le pasó a Pedro, amado hermano, porque lo dominó su carne, porque no había velado, no había orado. Esto le pasó a Pedro, hermano, porque Pedro no entendió que separado de Jesús nada podía hacer. Pedro no entendió, hermano, gloria a Dios, que estar entre las personas que eran enemigas de Dios no le hacía bien. Pedro no entendió que él se metió en un problema que no debía de haberse metido por causa de su desobediencia, gloria a Dios. Mira, hermano, si el día de hoy tú le has desobedecido a Dios, si tú has abierto tu boca, además, hermano, hoy yo te invito a que le pidamos perdón a Dios. Si tú has pecado contra Dios, dice la palabra de Dios, estas cosas os hablo para que no pequéis. Mas si habéis pecado, abogado tenemos a Jesucristo el justo. Nunca es tarde, amado hermano, para que tú y yo vengamos a Cristo, para que tú y yo reconozcamos, hermano, cuánto le hemos fallado, para que tú y yo, amado hermano, hoy vengamos y le pidamos perdón, gloria a Dios. Mira, los tiempos son malos. La palabra profética que Jesús habló sobre Pedro se cumplió. La palabra profética que Dios ha hablado sobre estos tiempos se va a cumplir. Dice la palabra que oiríamos de guerras, rumores de guerras, habría terremotos, hambres. Mira, hermano, hay terremotos y viene un terremoto más grande para México. Preparémonos, hermano, estemos listos. Prepara tu familia, amado hermano, prepara a tus hijos, prepárate tú. Porque lo que ha de venir, lo que Dios ha hablado, se cumplirá. Se cumplirá lo que Dios ha hablado, hermano, y Dios lo habla antes que pase para que tú lo sepas. Para que tú te prevengas, para que prevengas tu familia, para que enfoques tu mente y tu corazón en Él, para que tú y yo le pidamos a Dios perdón y le pidamos misericordia por nosotros y por nuestros hijos. Mira, hermano, no seamos como Pedro, que nos dejemos llevar por nuestros pensamientos.
Busquemos a Cristo, busquemos a Dios hoy que hay tiempo, hoy que podemos llamarle, hoy que podemos orarle, hermano, busquemos a Cristo, aleluya. Que tu boca no sea la que destruya, que tu boca no sea, hermano, la que derrumbe, que tu boca no sea, hermano, la que echa a perder ese propósito de Dios para tu vida, para tu familia, gloria a Dios. Vamos a orar, hermano, vamos a pedirle a Dios que nos perdone, vamos a clamar a Dios en este día por misericordia, por nosotros, por nuestra familia, porque así como Jesús le habló a Pedro y le dijo, me negarás, así Dios mismo ha hablado esta palabra, porque lo que viene a México, lo que viene al mundo es grande, es fuerte. Pero sabes, para los hijos de Dios que estamos en humillación, el Señor nos guardará. El Señor guardará a tus hijos, el Señor guardará a tu familia, amado hermano. Mira, el cumplimiento de la palabra que Jesús le dio a Pedro no tardó en cumplirse. Asimismo, en estos tiempos donde estamos viendo las señales cumplidas que Jesús habló, no pienses que tardará tiempo en cumplirse lo que vendrá. Yo te invito a que hoy tú le pidas perdón a Dios, amado hermano, que lo dejes entrar en tu corazón. Yo te invito, amado hermano, que leas la Biblia, que ores, que pidas misericordia por tus hijos, por tu familia, gloria a Dios, porque el tiempo del cumplimiento se acerca, aleluya. Cierra tus ojos. Padre amado, en esta hora nos acercamos delante de tu presencia. Te pedimos, Señor, que tú seas el que estés obrando, que tú seas el que estés llenando nuestra vida, nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Perdónanos, porque te hemos fallado de una forma u otra, Señor. Perdónanos, perdona a tu iglesia, Padre. Si hay alguien que no te conoce en esta transmisión en vivo, en diferido, Señor, yo te pido que tú toques a cada persona y salve las almas, Señor. Abre nuestra mente, nuestro corazón para tu palabra. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. En tus manos está nuestra vida, Señor, en tus manos. De las personas que escuchan, Señor, esta palabra, perdónanos. Perdónanos, cubre a nuestros hijos con tu sangre preciosa, Señor. Cubre a nuestros hijos con tu sangre preciosa en este día. Que irán al colegio, Señor, yo te pido que tú los guardes de todo peligro. De todo peligro, Señor, tú guardes a nuestros pequeños, Señor, yo te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús, guarda nuestra familia. Padre, sana al enfermo, restaura al caído, da trabajo al que no tiene. Yo te lo pido, Señor, que tú estés obrando en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todas las personas que están en depresión, te pido por mi hermana Carmelita, por Sabdi, Señor, te pido, Padre, por cada uno de mis hermanos que están, Señor, pasando la enfermedad, la depresión, la soledad, la escasez, Señor, yo te pido por ellos. Padre, que tú estés obrando, Señor, en la vida de cada uno de ellos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amado hermano, pues esta es la palabra del día de hoy. Estemos hoy, pues, hermanos, listos, hermano, para lo que el Señor ha hablado a esta tierra. Estemos a cuentas con Dios. Estemos, hermano, preparados para el tiempo que será el cumplimiento de la palabra de Dios en nuestra vida. Y tengamos cuidado, hermano, de no negar la fe, de no negar a Jesús. Cuidemos nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, nuestra forma de andar delante de Dios, que sea buena, que sea agradable, que sea humillada, hermano. Errores los tendremos, pero sabes una cosa, nuestro Dios es misericordioso y nos ama, y en Él encontraremos perdón siempre. Amén. El Señor te bendiga, amado hermano. Primeramente, el día de mañana nos vemos. El Señor te bendiga. Saludos a mi hermana Olivia. El Señor le bendiga. Dice, buenos días, manita. Que papá Dios la bendiga. Amén, hermana. Que el Señor la bendiga. Que el Señor bendiga a nuestra hermana Leo. Estamos orando por ella. Aleluya. El Señor les bendiga. El Señor le bendiga a los de la plataforma de Facebook, a los de la plataforma de TikTok. Gracias, amados hermanos, por todos sus saludos y sus palabras que nos dan cada día, y también a nuestros hermanos de YouTube.
Les damos las gracias. Hermano, comparte el video con alguien que sea de bendición. Amado hermano, no olvides que la palabra que Jesús ha hablado se cumplirá. Debemos de estar listos, apercibidos, velando y orando. Gloria a Dios. El Señor les bendiga. Primeramente Dios, nos vemos mañana. Reciban un fuerte saludo. Gloria a Dios. Y el Señor les bendiga en todo lo que hagan en este día. Gloria a Dios.